El candidato a la alcaldía de Lima, Fernán Altuve, consideró que las críticas a Luis Castañeda pueden terminar favoreciéndolo en la campaña. En el programa Más que Noticias señaló que el caso Comunicore no sería determinante en la contienda electoral para Castañeda Alosio. Yo pienso que esto puede ser interpretado por el electorado como una guerra sucia contra Castañeda. ¿Usted sí cree que esto es guerra sucia contra Castañeda? No creo, sino cómo lo interpreta. O sea, ¿pero usted qué piensa? ¿Qué evidencia tengo yo de que hay guerra sucia? O sea, tal vez esto sí, tal vez otras cosas no, tal vez otras cosas sí. Lo único que yo pienso es, al señor Castañeda se le lanza un ataque sobre su salud. Y lo único que hizo ese ataque fue subirlo. ¿Va a contribuir a la opción de Castañeda Alosio o más bien va a tener un efecto nocivo en su aceptación? Yo creo que el efecto nocivo para el candidato que es favorito es propuestas ineficaces para los problemas de la ciudadanía. Entonces, no los insultos, no los ataques como Comunicore. Los ataques dañan fundamentalmente a quien los promueve, quien los fomenta, porque quiere decir ese que tiene menos ideas que los demás. Yo no digo nada porque podría ser que esto sea el camino a descubrir alguna cosa mayor. Pero asociado al tema Comunicore, yo creo que Comunicore es un tema que, si bien para mí no ha quedado claro, para mucha gente de la prensa no ha quedado claro, creo que para mucha gente, digamos, de los electores, es un tema que no es determinante. No es determinante. Y yo creo que además la señora Villarán, con su campaña, lo que hace es convertirse en la jefe de campaña del señor Castañeda. Regresamos ahora en vivo al Congreso de la República. Como les informamos más temprano, se está debatiendo en el Pleno el proyecto de ley para prohibir la reelección inmediata de autoridades regionales y provinciales, y quien toma la palabra es el congresista Vicente Ceballos de la bancada de Solidaridad Nacional. Vamos a escucharlo. Que es el tema de fondo que se está discutiendo, que es la no reelección de los presidentes regionales. Lo he dicho con mucho énfasis y claridad el congresista Damber. Aquí hay un problema de fondo, sustantivo, que es el proceso de descentralización. ¿Cuánto hemos avanzado en ello? Y es necesario un poco recordar el proceso. Mire, de los esfuerzos en modificaciones constitucionales del 2002 y 2005, el único impacto que recordamos es aquel proceso de consulta ciudadana en las llamadas macrorregiones, que nunca prosperó. De aquel lejano 2005-2006 a la fecha, casi 10 años, ¿cuánto hemos avanzado? En una oportunidad lo dije aquí a la Premier, cambiar del llamado Consejo Nacional de Descentralización a una Secretaría Técnica de Descentralización ha significado un avance o una parálisis. Se dice que con mucha pomposidad casi el 90% de funciones y competencias se han transferido. Sí, pero ¿qué tipo de competencias? ¿Hay capacidad resolutiva? ¿Hay capacidad de decisión? ¿Hay compatibilidad en los roles que tiene que jugar el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local? Estamos hablando, a ciencia cierta, de un proceso paralizado. No se ha avanzado absolutamente nada desde aquellas modificaciones constitucionales. Y en lo que va de este gobierno, con toda consideración, absolutamente nada. Y la mejor evidencia que no hay ningún interés ni más remoto es que escasamente 3 líneas del último mensaje de la Premier ante este Parlamento haya estado para decirnos que va a coordinar con los presidentes regionales, que va a coordinar con los alcaldes, pero del proceso no se ha dicho nada. Entonces, esto nos lleva obviamente a un tema mayor. El tema de discutir lo que es la descentralización en su estado situacional. Y esto no puede estar muy distante o ajeno a lo que son los graves síntomas de corrupción, que no solamente se ha dado a nivel regional, sino también a nivel local. Y de repente en los gobiernos locales, sean provincias o distritos, de mayor magnitud que en las regiones. Lamentablemente, pues los distritos y provincias no tienen, ¿qué le digo?, el enfoque político periodístico que los tienen los gobiernos regionales. Pero no es un tema que puede pasar a una cuestión de segundo orden, es también importante. Y cuando digo yo que tenemos que revisar el proceso de centralización, y también enfatizaba que está paralizado, no se ha hecho nada, y yo me pregunto con algo de sarcasmo, en aquel lejano 2002-2005, cuando no se hablaba de importantes recursos vía cánon y regalías, esto se convierte en recursos importantes a partir del 2007, ¿hubiéramos pensado en la posibilidad de transferir competencias? Estoy seguro que no. O en todo caso lo hubiéramos repensado. Pero no hubiéramos acudido a esta corriente masiva de transferencia de recursos. Y llegamos a una disyuntiva extraña hoy día. Tenemos autoridades regionales, autoridades locales, potencialidades como líderes locales o regionales, con importantes recursos, vía canon y regalías, con importantes autonomías,
pero carentes en absoluto de mecanismos de control y fiscalización. Lo he dicho congresista Velázquez. Es más fácil que esta plenaria o cualquier comisión convoque a un ministro de Estado y es complicadísimo traer a un presidente regional. Yo no voy a rehuir el tema que ha planteado hoy Decimo, ¿no? De decir sí, que justamente esto puede abundar a algún revanchismo, porque muchos parlamentarios que estamos acá han también sido candidatos al gobierno regional en su momento. Pero obviamente se tiene que trabajar con mucha objetividad y con mucha imparcialidad. Y en el tema de los gobiernos regionales, creo que no podemos de cierta forma hablar de un tema un poco de costado. No, es un tema importante, es un tema país, porque hablamos de institucionalidad, hablamos de sistema, y obviamente estamos hablando de unidad, pero con diferencias, pero de unidad. Entonces, creo que este tema de la centralización tiene que ser impulsado ya no solo desde la comisión, sino desde la mesa directiva. Y a eso quiero abordarlo, Presidenta. Hace ya más de año y medio está en agenda de esta plenaria proyectos aprobados en la Comisión de Centralización. Bien, recordemos que lo que se debate a esta hora en el Congreso es la posibilidad de hacer una reforma constitucional, porque no es simplemente se saca un proyecto de ley para prohibir la reelección inmediata que está contemplada en la Constitución. Para que esto ocurra, entonces, se necesita la aprobación en 2 legislaturas, ¿no es cierto? Esta acaba, bueno, estamos entrando a la segunda legislatura, tendría que aprobarse en esta y en una segunda el año que viene. Y recién sería aplicable de aprobarse esta prohibición en los comicios del 2018. Lo que está pidiendo Vicente Ceballos es que no se ningunee este pedido, ¿no es cierto? Que es un proyecto que largamente ha esperado en el Parlamento. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar para conversar con la abogada de IDL, Cruz Silva, porque el Consejo Nacional de la Magistratura le ha abierto una investigación preliminar al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por supuestas irregularidades cuando fue fiscal supremo de control interno respecto a las decisiones que tomó en torno al caso de 4 fiscales que se abocaron a la investigación del caso de la Centralita y toda la cuchipanda en el gobierno de César Álvarez, que ahora está preso, ¿cierto? ¿Por qué? Nos va a explicar Cruz Silva al regresar aquí en Más que Noticias.